Bien, ahora sí. Bueno, básicamente, este producto nosotros cuando lo difundimos para la digestión, la gastritis, los divertículos, etcétera, ¿no? Pero básicamente para la cuestión digestiva. El otro día estaba, como dato anecdótico, estaba leyendo unos artículos médicos que curiosamente tienen casi 9 años, era de 2014, que habla sobre eh, el problema del omeprazol con respecto, perdón, sí, sí, bien digo, el problema del omeprazol con respecto a las gastritis. La gente común piensa que se cree la propaganda, ¿no? La propaganda dice que es supuestamente un protector gástrico. No es un protector gástrico. Lo que hace es elevar levemente el pH del estómago. Entonces, hay una característica. Más o menos el pH del estómago es 2, o sea, un pH muy ácido. Cuando sube un poco, 2,5, 3, es, es donde vienen los dolores estomacales, la gastralgia. Entonces, ¿qué hace? Toma la persona este producto y este producto, el omeprazol hace que suba a más o menos un 4, 4,5 de pH y curiosamente en ese rango no duele, o sea, los terminales nerviosos no reciben el impulso de dolor. Entonces la persona dice, no, estoy bien, no tengo gastritis, etcétera, no tengo dolor de estómago. Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Ustedes saben que en realidad el estómago, la base interna del estómago es ácido clorhídrico, un ácido, obviamente, pH 2, que hace que se pueden disolver los alimentos. Hay una cosa que es curiosa. Tenemos el píloro, y el píloro, que es el conducto por donde sale del estómago el alimento hacia el intestino delgado, eh, regularmente tiene es un músculo muy fuerte, ¿no? Un músculo muy fuerte y que tiene un pasaje de más o menos 3 milímetros. Entonces, todo lo que pase por dentro de ese pasaje ingresa, lo que no ingresa hasta que no se disuelva. Entonces, ¿qué hace el estómago? El estómago comienza a hacer movimientos haciendo que digámoslo así, la comida dentro del estómago rote y obviamente va pasando la que tiene el calibre necesario para eso. Ahora bien, si una persona no mastica bien, va a llegar un instante en que van a pasar esos pedazos de comida por el píloro, pero no va a hacerse un proceso digestivo fuerte. Por eso es tan importante masticar bien, porque el sistema digestivo no comienza en el estómago, comienza en la boca. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Al elevarse el pH, hace que decíamos que el centro del estómago es ácido clorhídrico. Entonces la pregunta que nos queda es cómo hace ese ácido para no agredir a las paredes estomacales. Bueno, todo el estómago está protegido por una capa mucosa y esa capa mucosa es que permite mantener el ácido clorhídrico, pero además permite que el ácido clorhídrico no dañe las paredes estomacales. ¿Cuál es el drama? El drama es que el ácido clorhídrico, cuando se toma demasiado omeprazol o se toman antiinflamatorio, etcétera, se va diluyendo esa mucosidad y va generando problemas estomacales severos con el tiempo. Pero hay otro problemita más. No se absorbe en buena medida, no se absorbe bien el calcio. O no absorberse bien el calcio, con el tiempo las personas comienzan a tener problemas de absorción de calcio. Y si ustedes se dan cuenta, la osteopenia y la osteoporosis se está transformando en un problema endémico. Y curiosamente, muchas de esas personas que tienen esos problemas están muy relacionadas con dolores articulares, con dolores estomacales, con gastritis, etcétera. O sea, vean ustedes cómo el círculo se vuelve extraordinaria, un problema muy grande por el uso de los medicamentos en forma descontrolada.
Piensen ustedes que eso comienza ya con los analgésicos. Y hay gente que toma analgésicos por las dudas. Yo conozco personas que dicen, no, yo todas las noches me tomo una pastillita por las dudas. O salen de su casa y se toman, qué sé yo, un paracetamol por las dudas, un ibuprofeno por las dudas. ¿No? Entonces vean ustedes algo. Además de eso, impide la absorción de la vitamina B12, que puede ser causante con el tiempo de anemia. Y todo está provocado no por suerte, no por un problema de enfermedad, no por un problema de contaminación ambiental, no por un problema de genética, sino que básicamente está provocado por los efectos secundarios de medicamentos en forma descontrolada. Bien, entonces, ¿qué hace este producto, el aloe beta? ¿El aloe beta sirve para todo esto? Sí sirve. ¿Por qué? Porque tiene nutrientes que son beneficiosos para ello. Obviamente el término aloe beta surge de la aloe vera. Ustedes saben que hay todos los días, bueno, hay un dicho que dice cuando quieren hablar de alguien que es testaferro o algo así, dice que es como la aloe vera, porque todos los días le descubren una propiedad nueva. Bueno, a la aloe vera sí, todos los días se le descubren propiedades nuevas, pero básicamente si nosotros podemos agruparlas, las podríamos agrupar en estas. Tiene propiedades antiinflamatorias. Nosotros ya hablamos con mucha asiduidad sobre la importancia de manejarlo de las propiedades antiinflamatorias, porque regularmente la inflamación es una reacción que tiene que ser no permanente, sino que circunstancial. O sea, regularmente cuando existe un daño, algún problema orgánico, existe dolor, aumento de temperatura e inflamación. Pero obviamente eso tiene un instante en que tiene que decaer. ¿Por qué tiene que decaer? Porque la inflamación por sí misma comienza a afectar otros órganos. La alimentación que nosotros tenemos, el estilo de vida que tenemos, el estrés, la contaminación y todo lo demás hacen que nuestro cuerpo sea proclive a estar inflamado. Entonces, tener un nutriente, tener un elemento que actúe como antiinflamatorio es fundamental para proteger, digámoslo así, la dinámica de nuestros órganos internos. Ayuda a la cicatrización de heridas, eso lo podemos ver, por ejemplo, el aloe beta consumido es muy bueno para la hernia hiato, es muy bueno para, qué sé yo, las úlceras gástricas, etcétera. O sea, no solamente hace digámoslo así, un equilibrio entre los ácidos de nuestro intestino, sino que además ayuda a que esas heridas, esas microheridas se curen. No solamente con eso, porque el consumo de este producto en forma constante también ayuda mucho a las personas que tienen problemas de hemorroides, ¿no? Hidrata la piel. Nosotros cuando vimos toda la parte de nutricosmética nos dimos cuenta de que cuando una persona está saturada, digámoslo así, de nutrientes dentro de su organismo, estos nutrientes eh, tiende- tienden a comenzar a nutrir las partes periféricas. O sea, el organismo, decíamos en una oportunidad, actúa en forma económica. Entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros le damos un nutriente, el organismo toma esos nutrientes y dice qué órgano es el que más lo necesita y se lo envía a ese órgano. Por eso es que ustedes ven que las personas, que, por ejemplo, que fuman, las personas que tienen, qué sé yo, que no se cuidan, etcétera, regularmente tienen la piel deteriorada, el pelo deteriorado, las uñas deterioradas. ¿Por qué? Porque el organismo entiende que con los pocos nutrientes que la persona ingresa a su organismo, puede existir el organismo vivo con una piel deteriorada, con el pelo deteriorado o con las uñas quebradizas. Que vean ustedes algo, regularmente ese tipo de personas trata de resolver el problema de afuera para adentro. Esa es la gran ventaja de nuestra nutrición, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos productos que nos ayudan de afuera para adentro, nosotros sabemos que la parte más importante es la reconstrucción de nuestros tejidos de adentro para afuera. Entonces, también sirve para hidratar nuestro organismo, la piel en general. Es antimicrobiano, o sea, ayuda, por ejemplo, a estimular el sistema inmunológico. Esto hace que, por ejemplo, sea un gran nutriente
para controlar cosas como los problemas respiratorios. Al ser antiinflamatorio y al ser antimicrobiano, es excelente para la gente que está resfriada, gente que tiene, por ejemplo, problemas de bronquiolitis, que en estos días está muy en boga en los colegios, en los jardines de infantes, en las casas. Este es un producto ideal para consumirlo, ¿no? Eh, por supuesto, apoya el sistema inmunológico y genera un gran alivio al sistema digestivo. Por eso es que, por ejemplo, las personas, ustedes ven que toman, la mayoría de ustedes ya han tenido resultados con este producto, la mayoría de la gente que lo toma lo considera una verdadera panacea digestiva. Por ejemplo, yo tengo el caso de mi suegra. Mi suegra, cuando le detectaron cáncer de mama, le dijeron que era el cáncer más agresivo que le podía llegar a tocar. Y le dieron una esperanza de vida de 3 meses, 90 días. Nosotros obviamente le dimos productos y, o sea, lo primero que hicimos fue hablar con ella. O sea, esa es una de las primeras cosas que uno tiene que tratar de hacer. ¿Qué quiere hacer la persona que tiene cáncer? Más que empezar a imponerle las cosas. Porque vean ustedes, hay todo un avasallamiento en torno a eso, familiar, cuestiones personales, cuestiones de amistades, todo el mundo opina, todo el mundo trata de traerle algún tipo de información para ayudarla, etcétera. Y la persona termina abrumada. Entonces, una de las cosas que resolvimos fue que le íbamos a dar los productos si ella los quería. Obviamente aceptó. El hecho interesante fue que al principio no se hizo quimioterapia y después también por presión familiar de una prima, etcétera, terminó haciéndose quimio, ¿no? Pero el hecho interesante de esto era el siguiente. Ella se hacía quimioterapia y si ustedes encuentran a cualquier persona que le hable de las quimioterapias, dicen que se descomponen, que vomitan, que tienen dolores de cabeza, que quedan desenergizados, que quedan tirados en la cama, etcétera. Nada de eso le pasaba a mi suegra. Lo que nosotros hacíamos, aparte del resto de los productos, era darle un vaso de aloe vera cuando se iba a hacer la quimioterapia y cuando volvía le dábamos otro vaso de aloe vera. Lo curioso del caso es que a mi suegra las quimioterapias le daban hambre. En vez de quitarle el apetito, se lo agudizaba, ¿no? Pero el hecho interesante de todo esto es que ella jamás sufrió por los efectos secundarios de las quimios, ¿no? Otra de las cosas que hace este producto es mejora la absorción de los nutrientes. O sea, permite que la digestión sea mucho más liviana. Por eso, por ejemplo, es importante para las personas que tienen problemas de tránsito lento, tienen problemas de metabolismo. También en este caso, para esto específicamente, el aloe vera es excelente para las personas que quieren controlar su peso y tienen problemas digestivos. O sea, permite que obviamente la digestión sea mucho más placentera, por así llamarlo, mucho más dinámica, ¿no? Es un gran protector cardiovascular, es una de las propiedades de la aloe vera, y es una de las propiedades porque está asociada a otra propiedad que es antioxidante, o sea, tiende a neutralizar los radicales libres. Y esto es muy importante porque nosotros estamos recibiendo radicales libres todo el día, en todo momento. Piensen ustedes en una persona que fuma. Una persona que fuma recibe por cada vez que fuma, bueno, ya tiene mucho de ello incorporado, recibe más de 4.000 elementos contaminantes en su organismo. Porque no es solamente la nicotina y no es solamente el alquitrán. Hay un montón de otros elementos que obviamente la persona consume a través del humo al cigarrillo. Piensen ustedes, por ejemplo, que en Estados Unidos y en Europa hay una recomendación y es que las embarazadas no deben comer atún enlatado, no deben comer atún. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la carne de atún tiene una característica, absorbe el mercurio. Y obviamente, si la embarazada come atún, mucho de ese mercurio va a pasar directamente al embrión. Por eso se trata de evitarlo. Y eso puede crear malformaciones. Obviamente estamos hablando de lugares donde realmente se está aplicando
los conocimientos de salud, que obviamente cuando lleguen acá van a pasar, qué sé yo, 3, 4, 5 años. Piensen ustedes en algo, todavía la gente como protector cardíaco usan las aspirinas, y ya en Europa ya no se usan más. En Inglaterra está prohibido venderle aspirina a un chico menor de 18 años. Sin embargo, acá es de venta libre. Entonces, encuentran ustedes que existe la posibilidad de eliminar muchos de estos radicales libres usando aloe vera. Ahora, ¿qué pasa? Vean ustedes que, por ejemplo, en la botella, si ustedes toman la botella y miran, dice gel de aloe vera. Sin embargo, cuando nosotros lo consumimos, nos sentimos el gusto a gel y la consistencia del gel. La pregunta concreta es, ¿qué es lo que sucede? En realidad, Omnilay usa un sistema de manejo para el aloe vera muy especial, que es una tecnología que permite que el aloe vera transporte todos sus nutrientes al extracto, por así llamarlo. Y por eso también, si ustedes vieron al principio de la, de la charla, vieron que había en el video, se recomendaban 3 formatos de aloe vera. Nosotros en la Argentina tenemos 2. El formato de una botella de 960 mililitros, el botellín de 200 mililitros, pero en México y en algunos otros países también está la caja de 16 sobres de aloe vera en polvo. La pregunta es, ¿cómo logra Omnilay convertir el gel de aloe en polvo? Bueno, la respuesta es la liofilización. La explico. Es una técnica de disecado que se está empezando a usar mucho a nivel mundial. Obviamente, Omnilay está usando esta técnica hace muchísimos años, por lo menos hace 12 años. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente: se toman los cristales de aloe, no la cáscara, los cristales de aloe, y una de las cosas que se hace con ello es congelarlo a menos 40 grados. Piensen ustedes que un freezer regularmente está a menos 38 grados. Y en ese proceso, a ese estado, se comienza a elevar levemente la temperatura. Obviamente digo levemente, esto no transcurre en 5 ni 10 minutos, es muy leve, pero además de ir elevándose la temperatura, se le va extrayendo el agua. Entonces, cuando llega a temperatura ambiente, digamos 15, 17 grados, el aloe está totalmente disecado. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que lo único que se le saca al aloe es el agua. Por lo tanto, todos los principios activos quedan dentro del extracto. Obviamente, cuando se trata de aloe vera en polvo, se usa este polvo más los otros nutrientes, y cuando se trata del aloe vera líquido, luego ese aloe disecado que se transformó en un polvo es añadida a agua blue. Entonces se transforma en el aloe vera. Por supuesto, además de eso, están todo el resto de los nutrientes que son también parte del producto. Recordemos algo, una de las características que tiene también el aloe es que tiene 2 probióticos que son muy importantes, el Lactobacillus acidophilus y el Lactobacillus casei, que son fundamentales para repoblar el sistema digestivo y son los reguladores naturales de la cándida. Recuerden ustedes cuando vimos el Omnicol, veíamos que el Omnicol tenía una característica que era importantísima, era el nutriente que eliminaba la cándida a través del ácido caprílico, pero que había nutrientes que repoblaban el sistema digestivo, y uno de ellos era el Lactobacillus acidophilus, que está presente en el aloe vera o en el fiber, ¿no? Pero lo podemos tener sin ningún problema en el fiber, encima en forma líquida. Así es como se establece la liofilización. Entonces eso hace que, primero, no tenga que llevar tanto conservante. Segundo,
permite, por ejemplo, que las propiedades nutricionales no se pierdan en el producto. Cuando ustedes, por ejemplo, consumen gel de aloe, qué sé yo, no importa la marca, regularmente es gel directamente licuado, transformado en una bebida, que obviamente puede estar aromatizada, saborizada, etcétera, pero que tiene muchos conservantes porque si no, en ese proceso, una de las cosas que sucedería sería la fermentación del producto. En este caso no se hace básicamente porque la liofilización impide que sean las aguas originales del aloe, o sea, la hidratación original del aloe la que queda, sino que es hidratado luego con el agua blue. Bien, eso es más o menos lo que tiene de aloe, pero además tiene vitamina E. Y ustedes hemos visto en muchos productos la vitamina E. Entonces, también nos damos cuenta que es antioxidante, por lo tanto, es extremadamente necesario para las personas que tienen problemas respiratorios. También cuida la piel, también es cardiovascular y también es un gran aportante del sistema inmunológico. Recuerden ustedes algo, a la vitamina E se le denomina la vitamina de la longevidad por la cantidad de propiedades que tiene. Se le llama también la vitamina de la fertilidad, porque se sabe que, por ejemplo, muchas personas que tienen problemas para tener hijos, una de las nutrientes esenciales para eso es justamente la vitamina E. Entonces, en conjunto con el aloe vera, perdón, funcionan perfectamente en todo el proceso de desintoxicación del organismo, que es en realidad lo que se busca. Pero además tiene un nutriente que se llama polidextrosa. ¿Y qué es la polidextrosa? La polidextrosa es en realidad un enlace de sacáridos, muchos sacáridos, que son fibras solubles, que tienen digámoslo así, son muy bajos en calorías, la polidextrosa es muy baja en calorías, tiene un bajo impacto sobre la curva de glucosa, pero son considerados azúcares. ¿Y por qué le doy importancia a esto? Porque uno de los problemas que van a tener, o sea, no es un problema, es una de las tonterías más que aparecen, ¿no? Vean ustedes que apareció información de la Organización Mundial de la Salud sobre la sugerencia de no consumir edulcorantes. Entonces, una de las cosas que ya va a suceder, pero quiero que lo entiendan, es que va a haber gente que dice, no, pero no, los edulcorantes son malos, etc. Eso no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No, para nada. Lo que haces es una sugerencia basada en una cuestión muy poco empírica porque no hay estudio de doble ciego ni nada de eso. Es una sugerencia. Y la sugerencia es esta. Las personas regularmente toman el edulcorante como algo sano. ¿Tá? Entonces piensan que todo lo que tiene edulcorante, todo lo que tiene edulcorante es bueno. O sea, si tienen que elegir, por ejemplo, un agua saborizada, eligen un agua saborizada con edulcorante, ¿no? No importa el edulcorante, hay muchos tipos y todo, por ejemplo, el peor que nosotros tenemos es el ciclamato de sodio. Digo nosotros en la Argentina, ¿no? Ciclamato de sodio está prohibido en todo el mundo. En los únicos dos países donde todavía está permitido es la Argentina y Perú. Y es altamente nocivo no solamente para el sistema digestivo, sino que para los casos de problemas cardiovasculares, para el aparato circulatorio, etc. Pero aparte de eso, ellos sugieren que no se consuman. ¿Pero por qué? Les decía, una persona tiene dos bebidas, ¿no? No importa cuáles, dos bebidas. Y si aparece una con edulcorante, que obviamente dice light, ¿no? O dice sin azúcar, etcétera, la persona lo prefiere. ¿Cuál es el drama? El drama es que la persona toma como una autorización
como para consumir ese tipo de producto. Entonces, en vez de transformarse en una cuestión que permita a la persona tener orden en el consumo, la desorganiza más. Se lo explico de otra manera. Imagínense, tienen dos aguas saborizadas, como les decía, una light y otra, una con edulcorante y otra, digámoslo así, con azúcar. La persona va a preferir la con edulcorante, pero no va a tener límite en el consumo. Y ahí es donde está el problema. Siempre el problema que está existiendo ahora con el jarabe de maíz de alta fructosa, con los edulcorantes y con todo ese tipo de cosas son las cantidades. Las cantidades. Y ese es el gran drama. Y les va a pasar con les va a pasar con la polidextrosa, con la maltodextrina, con todo ese tipo de cosas, que regularmente son personas que no tienen ninguna idea y hablan como si supieran, ¿no? Pero en realidad es eso, son las cantidades. Vean ustedes algo, yo les hablaba del agua con edulcorante. ¿Y el resto de los elementos? Por ejemplo, si ustedes ven una bebida de color amarillo, naranja o verde, seguro que tiene citrato de tartrazina. El citrato de tartrazina es un elemento que se usa para colorear, es un colorante amarillo, que por supuesto, como colorante amarillo se combina con el rojo para dar el naranja y se combina con el azul para dar el verde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese citrato de tartrazina? Es es un elemento que inflama el sistema respiratorio. O sea, por ejemplo, ningún niño que tenga problemas asmáticos tendría que comer ningún alimento procesado de color amarillo. Ninguno, ¿no? Incluyendo los saborizantes, las especies y todo ese tipo de cosas. Sobre todo los aderezos, todos tienen tartrazina. Y las bebidas, tartrazina. Y los snacks, tartrazina. Y la persona después dice, qué mala suerte, no sé por qué se me cierran los bronquios, ¿no? Entonces, explico esto porque ¿cuáles son los efectos benéficos de la polidextrosa? Bueno, promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas. Por lo tanto, nuevamente encontramos un producto probiótico, un producto que permite que nuestras bacterias digestivas crezcan sanas. Por lo tanto, mejora nuestro sistema digestivo, mejora nuestra función intestinal al mejorar las bacterias digestivas, ¿no? Otra de las cosas que hace es controlar la saciedad. ¿Por qué controla la saciedad? Porque la polidextrosa tiene una característica. Trata de minimizar el impacto de la curva de glucosa. Entonces, da esa sensación. Recuerden ustedes que regularmente las personas tienen mucha ansiedad por el desequilibrio de la curva de glucosa, además de esa sensación de vacío interno, ¿no? Por el otro lado, ayuda a regular el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque tiene un muy bajo impacto sobre la glucosa. Entonces, vean ustedes los elementos beneficiosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La polidextrosa es fundamental como fibra dietética. Ayuda muchísimo al sistema digestivo. Pero hay algo que también tiene que ver con el problema de no entender, de no entender lo de las cantidades, que es esto. El producto contiene sodio. Y acá les hice una tablita para que más o menos se entienda a lo que me refiero. Miren, la gente le tiene miedo a las palabras. A las palabras. Ni se sabe qué significa ni nada. Le tiene miedo a las palabras. Ustedes ven un celíaco, miran en el OmniPlus y dice, contiene pasto de trigo, y la persona dice, no, yo soy celíaca, no puedo tomar, como si el pasto de trigo tuviese gluten. El gluten está en la semilla, no en el pasto de trigo. Pero la persona vio trigo y ahí se quedó. Y el hipertenso hace lo mismo. Ve sodio y no, dice, yo no lo puedo consumir. Eso sí, digámoslo así. Los chorizos del domingo sí, pero esto no porque contiene sodio. Entonces, vean esta tablita. Les puse alimentos, o sea, cosas comunes que consume la gente, ¿no? Pero puse primero
algo que regularmente el hipertenso tiene que cuidarse mucho, y es con la selga. La selga es un absorbedor de sodio. Vean ustedes que 100 gramos de hojas de acelga cocinada pueden llegar a contener el 10% de la ingesta diaria recomendada de sodio. La ingesta diaria recomendada de sodio son entre 1,5 y 2,5 gramos, o sea, entre 1.500 y 2.500 miligramos. Esa es la dieta básica. Hay gente que, sobre todo aquellos que agarran el salero antes del tenedor, que pueden llegar a consumir hasta 10 y hasta 14 gramos de sodio por día. O sea, no es de extrañar que ese tipo de personas termine hipertenso. Pero ¿qué es lo que sucede? Como aparece sodio, la palabra sodio dentro del el pote de aloe beta, quiero que entiendan lo siguiente. Un cuarto de ese bote, un cuarto, se tendría que tomar una persona un vaso completo de aloe beta para llegar a consumir apenas 48 miligramos. O sea, si quisiésemos llegar a los, al 10%, o sea, lo que es 100 gramos de hoja de acelga, la persona se tendría que tomar una botella completa más un cuarto de otra botella, para el 10%. ¿Esto qué significa? Significa que una persona, si quisiera tomarse de sodio que contenido en aloe beta para la ingesta diaria recomendada, se tendría que más o menos tomar unos 6 litros de aloe beta de golpe en un día. ¿Se entiende? ¿Por qué explico esto? Explico esto porque seguro que van a aparecer preguntas al respecto. Seguro. Entonces, la pregunta que queda es, ¿por qué tiene sodio? ¿Por qué te ponen sodio? Aunque sea esa pequeña cantidad de sodio. Y la respuesta es simple, porque el sodio sirve para equilibrar los líquidos en el organismo. La bomba sodio-potasio es fundamental. Por eso, el no consumo de sodio es algo imposible para la vida. Si la persona no consumiera nada de sodio, ni siquiera los incorporaba en los alimentos, se muere. El gran problema del hipertenso es el exceso de sodio, que está por encima de los 2.500 miligramos. O sea, una dieta de sodio moderada está entre los 2.500 y los 4.000 miligramos por día. Moderada. Entonces, sirve también para la digestión porque permite la absorción de los nutrientes. Y eso es fundamental. O sea, en este caso, en este producto, el sodio actúa como un nutriente fundamental para la digestión. Además, permite las contracciones y decontracciones musculares, fundamentales para la peristalsis. Recuerden ustedes que nuestro intestino tiene un movimiento rítmico, donde el bolo alimenticio comienza a viajar por el intestino. No es que cae por gravedad, sino que cae por contracción y decontracción muscular. Bueno, el sodio lo que hace es permitir que esta contracción sea dinámica, que la persona pueda tener una digestión dinámica, armónica y por supuesto saludable, ¿no? Y lo otro es regula el pH del intestino, que también es fundamental. Vean ustedes algo, en una época estuvo el fanatismo de la alcalinidad. El intestino es levemente ácido, no es levemente alcalino. Lo que pasa es que uno tiene que saber, o sea, las personas creen que, la gente que tiene ese fanatismo por la alcalinidad piensa que si comen alimentos alcalinos, el pH del intestino va a ser más alcalino o va a llegar a lo alcalino, o sea, más de pH 7 y va a ser saludable. No, el organismo, nuestro intestino tiene pH 6,5 y 4,5, depende del tramo. ¿Cuál es el drama? El drama es que la mayoría de la alimentación no saludable tiene un pH muy bajo.
Entonces, en vez de tener 6,5, capaz que llega con 5. Y ese es el problema digestivo que se le presenta a las personas. Entonces, la regulación del pH también es algo muy importante dentro del consumo de aloe vera. En definitiva, con todos estos elementos, el aloe vera es extraordinario para lo siguiente. Contribuye a que el intestino funcione adecuadamente, y eso lo podemos ver permanentemente. Permite la digestión, permite que la absorción de los alimentos, etc. Aumenta el volumen de las heces. ¿Por qué? Porque permite una evacuación mejor. Es más, las personas que tienen problemas de intestino, hay personas, por ejemplo, que todas sus deposiciones son líquidas, el aloe vera ayuda a que se genere la formación del bolo fecal y que la persona puede eliminar de sus intestinos en forma normal su materia, ¿no? Reduce el tiempo que tardan los alimentos en pasar por todo el intestino. Bueno, esto es producto a que mejora la función digestiva. Imagínense usted, está ayudando a la peristalsis, está ayudando a que las bacterias benéficas sean saludables, es probiótico, etc. Entonces es lógico que permita que los alimentos transcurran dentro del intestino mucho más rápido o mucho más en tiempo, ¿no? Por lo tanto, esta característica es muy buena para las personas que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo o que tienen hígado graso, porque regularmente las personas con hígado graso, con hipotiroidismo, tienen el metabolismo lentísimo. Y cuando las personas tienen el metabolismo lentísimo, lo que tienen además es lentísimo el sistema digestivo. Por lo tanto, el aloe vera funciona excelentemente en ellos. Otras características. Bueno, que reduce el tiempo de que tarda el alimento en pasar por el intestino, me llama más o menos lo mismo. Tiene propiedades desinfectantes y antiinflamatorias que son fundamentales, por ejemplo, en los procesos respiratorios. Son fundamentales en las mucosas, ¿no? Son fundamentales en las gripes, son fundamentales en las intoxicaciones, ¿no? O sea, es un producto muy, muy versátil. Económicamente está dentro de nuestros productos más baratos, sin embargo tiene características insuperables. Dicho esto, dejamos el flyer eh, de nuestra junta de oportunidades del viernes y apagamos la grabación y tratamos de contestar algunas preguntas.